Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos en esta oportunidad aprovechar este video para tocar un tema que nos han preguntado mucho, sobre todo en el sector salud, y es si lo que llaman el esquirolaje o el esquirol puede ser sancionado o no puede ser sancionado. Entonces, pues teniendo en cuenta este tema, es muy importante analizar y determinar, en primer lugar, pues cuál es el concepto de esquirolaje en salud o cuál es el concepto de esquirol. Entonces, hemos tomado algunas definiciones, sobre todo del derecho español, en el cual ellos tienen muy regulado el tema del esquirolaje. Y podemos decirlo aplicándolo un poquito a nuestra realidad colombiana, que el esquirolaje o el esquirol es aquella persona que acepta trabajar en una IPS o en una empresa, o sea, del Estado, sí, pero acepta trabajar cuando hay otros trabajadores, otros contratistas, otros afiliados partícipes que han suspendido actividades. Y han suspendido actividades porque o se encuentran en una huelga, o se encuentran en una negociación, o hay un incumplimiento en los pagos. Es decir, palabras más, palabras menos, el concepto de esquirolaje o de esquirol es aquella persona que a pesar que ve que sus colegas, ¿sí? O sus profesionales de la misma área o el mismo sector, ¿sí? Se encuentran en una negociación con una IPS o con una S o han suspendido actividades porque no les pagan durante 3, 4, 5 y 6 meses, él decide igual ir a trabajar y desplazar a sus colegas de trabajo. Esto quiere decir que este esquirolaje puede ser de dos formas o dos maneras: esquirolaje externo e esquirolaje interno. Externo es cuando quien desplaza a la persona pues no está afiliado a ninguna sociedad científica ni a ningún sindicato. Y esquirolaje interno es cuando quien desplaza a sus colegas pues se encuentra afiliado a la misma sociedad científica y se encuentra afiliado al mismo sindicato de aquellas personas que han sido desplazadas. Esto, para ser honesto, desde el punto de vista jurídico, tenemos en cuenta lo siguiente. Primero, que el esquirolaje externo no tiene sanción, ni por las sociedades científicas ni por los sindicatos, porque al no hacer parte de una entidad, pues la entidad no puede sancionar a gente que no se encuentra afiliada a la misma. Pero el esquirolaje interno sí puede tener sanciones, tanto por las científicas como también por los sindicatos. Entonces, vamos a analizar estos dos mecanismos. Y la pregunta es, ¿en qué casos podría sancionar una sociedad científica a aquella persona que actúa como esquirol, ¿sí? Y hace parte de la sociedad científica? Entonces, en primer lugar, debemos tener presente que estas sanciones pues deben respetar unas garantías. La primera de ellas es el debido proceso. Y ahí acudimos a la sentencia T-623 del año 2017 de la Honorable Corte Constitucional, donde dice cuáles son los presupuestos para poder imponer una sanción, en este caso un esquirol. ¿Cuál sería la sanción? En primer lugar, habría que mirar el principio de legalidad. Es decir, que los estatutos de la sociedad científica expresamente consagren conductas, ¿sí?, de esquirolaje y que esas conductas puedan ser objeto de sanción. Segundo, pues que la sanción debe ser motivada. Tercero, pues un debido proceso. En cuarto lugar, mirar los estatutos para ver cuál es el procedimiento a seguir y en todo caso que la gente pueda defenderse, presentar pruebas, interponer recursos, etcétera, etcétera. Es decir, en primer lugar podemos decir que el esquirolaje en el sector salud puede ser sancionado por las sociedades científicas, pero habrá que mirar sus estatutos, sus reglamentos, sus procedimientos y garantizar en todo caso el derecho de defensa y el debido proceso. A su vez, ya en un caso, digamos, más puntual y relacionado con el sector salud, también la Corte constituyó una sentencia que vamos a desarrollar mucho acá, que es la T-697 de 1996, cuando habla del debido proceso, pues establece como que tienen que darse unas etapas a aquella persona que actúa como esquirol. Primero, pues hay que comunicarle formalmente que se le abrió el disciplinario. En segundo lugar, pues que si se le imputan unos cargos, indicarles cuáles son esos cargos y a su vez qué normas del estatuto está presuntamente violando, ¿sí? Cuáles podrían ser las presuntas sanciones, etcétera, etcétera.
darle traslado a él para que pueda responder esos cargos, sí, obviamente con un término definitivo, y después de eso y practicar las pruebas, pues tomar una decisión, y esa decisión obviamente habría que mirar cada estatuto para mirar quién decide en primera instancia y quién decide en segunda instancia. Entonces, para sacar algunas conclusiones, primero podemos decir que si el esquirolaje está contemplado como una conducta violatoria a los estatutos de la sociedad científica puede imponerle sanciones, obviamente respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Segundo, que también un aspecto muy importante, y es que en estas sanciones hay que respetar el derecho a la vida. Sobre todo porque la Corte Constitucional en esa sentencia, que es la T697 del año de 1996, pues estableció claramente que la Ley 23 de 1981 establece por regla general que los médicos tienen que atender a los pacientes, pero establece algunas excepciones. Y una de las excepciones que establece para no prestar los servicios, ¿sí?, es que la persona esté en capacidad de sufragar sus honorarios, sus tarifas, etcétera, etcétera. Es decir, que miren que la Ley 23.81 se establece que un motivo para que una persona no pueda prestar un servicio en salud es que no le estén cumpliendo con sus pagos. Esto está claro. Pero obviamente, siempre y cuando no se trate de un tema de urgencias. ¿Eso qué quiere decir? Que por regla general, miren que la Corte Constitucional está planteando que sí se pueden establecer sanciones para los escritores por las sociedades científicas. Lo importante es que en ningún caso, pues esas medidas vayan a violentar el derecho a la vida, ¿sí?, de los pacientes. Eso es muy importante. Tercero, que también eso es clave, y es lo que les decía aquí, las sanciones para los afiliados. Es decir, las sanciones solamente serán para los que estén afiliados a la sociedad científica y actúen como esquiroles. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona no está afiliada a la sociedad científica y desplaza a sus colegas en un trabajo, los cuales no están prestando el servicio porque no les pagan, porque les incumplen, pues como no está afiliado no puede tener sanción para la sociedad científica. Pero si está afiliado puede tener sanción. Pero con esto, si una persona está afiliada y renuncia a la sociedad científica, en ese momento desaparece la competencia de la sociedad científica para sancionar. Porque obviamente al renunciar, pues ya no está cobijado bajo la asociación. Eso es importante. Miren algo también clave que establece aquí la Corte Constitucional y dice inclusive que imponer sanciones, ¿sí?, a los afiliados a una sociedad científica, ¿sí?, que violan, ¿sí?, los estatutos y actúan como esquiroles, esas sanciones pecuniarias para la Corte Constitucional son procedentes y no violan ninguna garantía ni ningún derecho, digamos, fundamental. Unas partes que sí son claves aquí, y sí quiero ser categórico en esto. ¿Qué es lo que no le está permitido a la sociedad científica? Mandarle una comunicación, ¿sí?, a la IPS, a la empresa del Estado diciendo que no contrate a tales personas porque son esquiroles. ¿Sí? Eso la Corte Constitucional lo dejó claro y dijo, esas comunicaciones no se pueden. Y también la Corte Constitucional en esa materia dijo, hay que proteger el derecho al trabajo de los esquiroles. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona actúa como esquirol y desplaza a otros y está trabajando, pues deben los demás colegas trabajar con esa persona y su derecho al trabajo no puede ser violentado. Eso, digamos, es importante y claro en este punto. Entonces, ¿qué podemos decir hasta acá sobre las sociedades científicas? Primero, ¿tienen facultad para sanar los esquiroles? La respuesta es sí. Segundo, si tienen esa facultad, tienen que tener en cuenta pues algunos aspectos complejos e importantes para precisar. Primero, garantizar el derecho de defensa al debido proceso. Segundo, mirar que las sanciones estén contempladas en los estatutos, ¿sí? Tercero, respetar en todo caso el derecho a la vida, ¿sí?, de los pacientes. Eso no se puede vulnerar, el derecho al trabajo de esquiroles, y en ningún caso mandar comunicaciones a las EPS, IPS, sobre el Estado, para que no contraten a estas personas. Eso, digamos, es muy importante. Pero también, como han consultado, es, venga, ¿qué pasa también si de pronto el que es esquirol está afiliado al sindicato, del cual hacemos parte? Entonces, por ejemplo, hay un grupo de médicos, un grupo de profesionales de la salud que están trabajando en la institución. La institución no les paga.
Entonces, estas personas deciden pues suspender servicios o deciden entrar en unas nuevas negociaciones, ¿sí? Para efectos del próximo contrato. Entonces resulta que llegan unas personas y los desplazan, pero los que llegan están afiliados al sindicato. La gran pregunta es, ¿pueden haber sanciones para ellos? La respuesta es sí. Inclusive en materia de sindicatos el tema es más fuerte. ¿Por qué? Porque el Código Sustantivo del Trabajo, su artículo 398, habla de que pueden ser expulsados. Es decir, habla expresamente de que una persona que obviamente actúe como expulsor puede ser expulsado del sindicato, obviamente garantizándole pues el derecho de defensa del debido proceso, es decir, mirar la legalidad, es decir, cuáles son los motivos por los cuales está investigando, ¿sí? Mirar los procedimientos que traen nosotros del sindicato, garantizar el derecho de defensa, debido proceso, etcétera, etcétera. E inclusive, una sentencia que es mucho más precisa para el tema del debido proceso, hablando de sindicatos, es la sentencia T-329 del año 2005. Esta sentencia es muy importante porque establece claramente que los sindicatos pues, pueden expulsar a sus afiliados, ¿sí? En virtud de la derecho a acción sindical, eso es una realidad. Pero en todo caso, siempre respetando el derecho de defensa, el debido proceso, ¿sí? Dándole posibilidad de que él se defienda, que presente las pruebas, y en todo caso no olviden que la expulsión de un sindicato siempre tiene que ser adoptada por la asamblea del sindicato. Entonces, saquemos algunas conclusiones para terminar este video. Primera pregunta, ¿una persona que actúa como esquirol puede ser sancionada? La respuesta es sí, siempre y cuando esa persona haga parte de una sociedad científica o de un sindicato. ¿Por qué? Porque si la persona no hace parte ni de la sociedad científica ni del sindicato, pues esta no puede llevar su función a terceros e imponer sanciones. Esto de perogrullo, ¿qué quiere decir? Pues que las sanciones serán o por la sociedad científica o por los sindicatos, pero nunca por un juez, por una entidad administrativa, etcétera, etcétera. Primer punto. Segundo punto. Si la sociedad científica puede imponer sanciones, debe tener presente algunas garantías. Primero, respalda el derecho de defensa y el proceso de los escribores. Segundo, sí que también es muy importante, no mandar comunicaciones ni a la IPS ni al del Estado indicando que no los contrate. Tercero, no indicarle a los colegas que no trabajen con esas personas que son esquirores, porque no tienen derecho al trabajo. Y cuarto punto muy importante, ¿sí? En ningún caso afectar el derecho fundamental a la salud de los pacientes. Eso en cuanto a los científicos. En cuanto a los sindicatos, es evidente que los esquirores también pueden ser sujetos de investigaciones por un sindicato, inclusive con la sanción más grave que es la de expulsión, obviamente, reitero, garantizando el derecho de defensa al debido proceso. De esta manera, hemos querido tocar un tema que yo sé que es polémico, pero que es bueno que ustedes conozcan, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido jurídico de estas materias? Un fuerte abrazo para todos y para todas.